اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Venimos hablando acerca de la espiritualidad y estuvimos hablando un poquito de cuáles son los criterios para conocer o reconocer la verdadera espiritualidad. Nos quedan dos temas que, bueno, si hago a tiempo voy a hablar de los dos, si no voy a hablar de uno, que es justamente la necesidad de la sharia o la necesidad de la ley y de la norma práctica en las espiritualidades. Desgraciadamente en Occidente, en esta época de la New Age y de las pseudo espiritualidades, se está dando este fenómeno de las espiritualidades light, o sea, de las espiritualidades que no tienen ningún tipo de obligación o responsabilidad. Las espiritualidades que permiten que el hombre, por ejemplo, pueda tener una vida promiscua, una vida liberal, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de atadura legal o normal, es decir, que permiten que el hombre viva de cualquier forma y que transportan al hombre simplemente a un estado de espiritualidad interna. O sea, lo importante en la espiritualidad o en la pseudo espiritualidad o en la falsa espiritualidad es que el hombre se sienta bien con uno mismo internamente, aunque eso le signifique vivir una vida de pecados, una vida de contravenciones, una vida de decadencia moral, sin valores, sin principios. Por ejemplo, existen cofradías o existen lugares que se manifiestan como corrientes espirituales y místicas que generalmente son muy permisivas, hasta permiten la fornicación, permiten muchas atrocidades que realmente a nivel espiritual eso tiene que ver con un nivel de decadencia moral muy muy grande. Nosotros en el Islam, cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de una espiritualidad que es la dimensión esotérica del Islam o interna del Islam, lejos de la dimensión exotérica. Es decir, tiene que haber una conexión entre lo que llaman en árabe zahir y el batin. O sea, tiene que haber una conexión entre la ley y la norma por un lado, el cumplimiento de las obligaciones por un lado, y por otro lado, el camino de la espiritualidad o la senda de la espiritualidad. Con esto quiero decir que aquellas espiritualidades que no se basan en una ley, en un camino práctico a seguir a través de normas claras y límites claros, son generalmente espiritualidades que están lejanas a la realidad de la espiritualidad. Volvemos a decir, y por eso yo comencé estas conferencias hablando justamente de la importancia de Dios. Cuando Dios es el eje de la espiritualidad, es obviamente el conocimiento a Dios que va a basar la ideología espiritual, el camino espiritual y todo, digamos, el andamio espiritual en él. Es decir, yo si no conozco a Dios, no puedo obedecerle, no puedo amarle, no puedo buscar su refugio, o sea, mi refugio en él, no puedo buscar en él ayuda, no puedo implorar, digamos, ayuda para saciar mis necesidades. Entonces, si la espiritualidad es el camino del encuentro con Dios, es el camino de el perfeccionamiento humano para lograr un encuentro con Dios, y es el camino de conexión entre el siervo y Dios, o entre el buscador de la verdad y Dios, es obvio que ese camino tiene que estar lleno de práctica, tiene que estar lleno de acción, y esa acción no puede ser una acción libre, porque tiene que ser una acción que justamente me permita llegar al objetivo. O sea, tiene que ser una acción dirigida a la meta. Por eso cuando nosotros actuamos en el Islam, lo hacemos justamente, como dice el Corán, lillah, es decir, para Dios. Dice en palabras del profeta Abraham: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. O sea que mi rezo y mis acciones, mis rituales, mi vida, mi muerte, todo está dirigido hacia Dios, todo está con la intención de poder acercarme hacia Dios. Por lo tanto, un camino que no tiene una ley, un camino que no tiene una norma, en donde no existen obligaciones, responsabilidades, es un camino que no tiene que ver con la obediencia a Dios. Entonces, si Dios es realmente la meta, ¿cómo llegar a Dios? Se llega a Dios justamente a través de la obediencia. Fuera de la obediencia, ¿por qué llegar a Dios? Justamente es a través de la obediencia que Dios puede conocer quién lo ama y quién no. Dice la frase en árabe famosa: innal muhibba liman yuhibbu muti'u, que significa ciertamente el que ama a quien ama le obedece. O sea, uno cuando ama a alguien termina siendo obediente de ese alguien, desea de una manera directa o indirecta. Quizá uno, por ejemplo, en la relación amorosa entre los cónyuges no exista
esa cuestión de obediencia, especialmente, por ejemplo, cuando se trata de un matrimonio basado en el amor real. Uno no se siente, digamos, una persona que debe obedecer al otro, pero en sí el amor conlleva obediencia en el sentido de querer conformar al otro. Si yo sé, por ejemplo, que a mi enamorada le gusta tal perfume, entonces compro un perfume y se lo regalo. Sé que a mi enamorada le gusta la rosa, compro una rosa y se la regalo. Sé que a mi enamorada le gusta tal tema musical, compro ese tema musical y se lo regalo. O sea, todo es para conformarla, es una forma de obediencia. Entonces, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, dice ciertamente el que ama obedece a quien ama. Por lo tanto, el camino del amor hacia Dios y del conocimiento de Dios es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia que Dios sabe que este me ama y este no me ama. Si yo ordeno, Dios, cuando ordena, sabe que tal persona le obedeció, entonces dice, bueno, él me obedeció, es mi siervo porque me ama, porque siente amor por mí. Cuando yo ordeno y no me responden o me desobedecen, entonces me doy cuenta que esa persona no me ama. Por lo tanto, el amor a Dios, que es justamente la base de la espiritualidad también, o una de las fuentes digamos, de esta relación entre el hombre y Dios, se representa a través de la obediencia. Por lo tanto, si no hay una ley y una norma, ¿cómo yo voy a saber qué obedecer a Dios? La ley y la norma es a través de lo cual uno conoce la voluntad de Dios, o sea, sabe lo que Dios desea, sabe lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo sé que Dios quiere tal cosa, yo obedezco. En esa obediencia Dios reconoce que hay amor. Entonces me recompensa por el amor, me recompensa por la obediencia, me recompensa por la acción, y a eso llamamos espiritualidad. Por lo tanto, una de las dimensiones de la falsa espiritualidad justamente es crear una espiritualidad sin responsabilidades, una espiritualidad sin obligaciones, sin normas claras, sin prohibiciones, o sea, todo está permitido, como suele ocurrir en estas espiritualidades permisivas como las de Osho, por ejemplo, y muchas otras espiritualidades que no plantean ningún tipo de responsabilidad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.